Everyone, how's everybody doing? Buenos días, ¿cómo están todos? Todos bien? Everybody doing good? Good. All good? So hope you guys had a great weekend. Hope you guys had a great weekend. Go ahead. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. Amén. ¿Cómo se la pasaron la semana pasada? How was your week, this past week? Bien. Good? Hopefully everything was good. We had a great day. I mean, finally the sun is coming out. Finalmente el sol está saliendo. Le damos gracias a Dios for that. So we thank that. Y le damos gracias a Dios por todas nuestras bendiciones. We thank God for all the blessings that He's been giving us. You know, daily. Even though God bless us every day. Dios nos bendice todos los días. But a lot of times we don't even notice it. Muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios nos bendice. Amén. Entonces el mensaje de esta mañana se llama ¿por qué Dios no contesta nuestras oraciones? You know, the message this morning is, why doesn't God answer our prayers? Have you ever asked yourself why God doesn't answer your prayers? Have you ever asked yourself, ¿te has preguntado por qué Dios no contesta tus oraciones? Sí, muchas veces nos hacemos esa pregunta. Many times we ask that to ourselves. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Why doesn't God answer our prayers? He estado orando y orando y orando por mucho tiempo y no he recibido la respuesta de Dios. I've been praying for a very long time and I haven't got God's answer. La Biblia dice, The Bible says que una de las razones por qué Dios no contesta nuestras oraciones the Bible says that one of the reasons why God doesn't answer our prayers es porque tal vez hay un pecado en nuestra vida. maybe it's because there's a sin in our life. O tal vez porque es la falta de nuestra fe en Dios. Or maybe it's our lack of faith in God. Ahora, ¿habrá un pecado en nuestra vida? Is there sin in our life? ¿Habrá un pecado en nuestra vida Is there sin in our life que está estorbando nuestras oraciones? that's hindering our prayers? ¿Está nuestra fe puesta en Dios? Is our faith placed on God? Proverbios 15:29 Proverbs 15:29 dice, el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. says, the Lord is far from the wicked, but he hears the prayers of the righteous. La gente se ha estado preguntando, he estado orando y llorando y aún no tengo la respuesta. You know, people say, I've been praying and I still haven't gotten the answer. No he recibido la respuesta acerca de mi oración. I haven't received the answer to my prayer. Bueno, yo pienso que la única razón que Dios escuchará nuestras oraciones I think the only reason that God will hear our prayers es una oración de arrepentimiento. is a prayer of repentance. Es una oración de arrepentimiento. A prayer of repentance. En el libro de Jonás, In the book of Jonah, cuando Dios mandó a Jonás al pueblo de Nínive, when God sent Jonah to the people of Nineveh, Jonás les dijo que se arrepintieran de todos sus pecados Jonah told them to repent of all their sins para que la ciudad no fuera destruida. so that the city would not be destroyed. Bueno, entonces ellos se arrepintieron. So they repented. Ellos se arrepintieron de todos sus pecados. They repented from all their sins. Y Dios escuchó sus oraciones. And God heard their prayers. Y Dios no destruyó esa ciudad. And God didn't destroy that city. ¿Por qué? Why? Porque se arrepintieron de sus pecados. Because they repented from their sins. Y esas son las oraciones que yo pienso que Dios escucha. And I think these are the prayers that God listens to. Una hears. oración de arrepentimiento. A prayer of repentance. Necesitamos arrepentirnos We need to repent de nuestros pecados. from our sins. Porque eso puede ser un estorbo entre tú y Dios. Because this can be a hindrance between you and God. Oramos y oramos por una respuesta de Dios. We pray and pray for an answer from God. Pero puede haber un pecado en nuestra vida. But there can be sin in our life O puede ser cualquier otra cosa. or some other thing. Esa es una razón. That's one reason. Pero hay muchas razones. But there's many. Ahora, en cambio, las ciudades de Sodoma y Gomorra Instead, you know, the cities of Sodom and Gomorrah
Dios las destruyó. God destroyed them. Dios las destruyó porque ellos nunca se arrepintieron de sus pecados. God destroyed them because they never repented from their sins. Solamente Lot y su familia se salvaron. Only Lot and his family were saved. ¿Por qué? Porque Abraham, el tío de Lot, oró por él, Why? Because Lot's uncle Abraham prayed for him. para que Dios no destruyera a Lot y a toda su familia. So that God will not destroy Lot and his family. Y entonces Dios mandó a 2 ángeles para que sacaran a Lot y a toda su familia de Sodoma y Gomorra. And then God sent 2 angels to take them out of the city. Y los ángeles sacaron a Lot de la ciudad The angels brought him out of the city. para que no fueran destruidos junto con la ciudad y con toda su familia. So they would not be destroyed with the other cities. Dios escuchó la oración de un hombre. God heard a man's prayer. Dios escuchó la oración de Abraham. God heard Abraham's prayer. Ahora tal vez estás pensando, You may be thinking, entonces Dios escucha nuestras oraciones, escucha las oraciones de alguien más. so God hears someone else's prayers? Claro que sí. Of course. Dios escucha las oraciones de nosotros. God hears our prayers. Cuando nosotros oramos por alguien más, When we pray for others. cuando ellos están pasando por algo difícil en su vida, You know, when they're going through something difficult in their lives. cuando están pasando por una enfermedad. Maybe they're going through a sickness. Pero yo pienso que las personas por las que tú estás orando, But I think for the people that you're praying for, ellos se tienen que arrepentir. they need to repent. Se tienen que arrepentir de sus pecados. They need to repent from their sins. Porque puede haber un pecado en sus vidas que está estorbando entre Dios y ellos. Because there can be a sin in their life that's a hindrance between them. Podemos orar todo lo que queramos por alguien We can pray all we want for someone, y esperamos un cambio and we wait for y something, esperamos que Dios los sane. and we pray that God will change them. Pero si hay un pecado en sus vidas But if there's sin in their life, y no se han arrepentido, and they haven't repented, entonces eso puede ser un estorbo entre Dios y ellos. so that can be a hindrance between them and God. Entonces es nuestro trabajo de guiar a esas personas a un arrepentimiento. So it's our job and our duty to guide those people to repentance. Cuando nosotros oramos, esperamos una respuesta de Dios, When we pray, we'll wait for an answer from God. pero nos decepcionamos cuando Dios no escucha nuestras oraciones. But we feel disappointed when God doesn't answer our prayers. En el capítulo 1 de Job, In Job chapter 1, la Biblia dice que había un hombre en el país de Uz, that there was this man in the country of Uz, un hombre muy bueno y honrado, a very good and honest man, que siempre obedecía a Dios en todo that he always obeyed God in everything, y evitaba hacer lo malo, y se llamaba Job. and he avoided doing evil, and his Y- name was Job. Ajá. Y el nombre más rico, y él era el hombre más rico de toda esa región. And he was the richest man in the entire region, Y ese hombre se llamaba Job. and his name was Job. Y la Biblia dice And the Bible says, que en un solo día and just one day, este hombre this man, perdió todo lo que tenía. he lost everything that he had. Ya hemos leído tal vez ese libro, tal vez hemos escuchado acerca de Job, You know, we've all read that story. We've all heard about the story of Job. pero la Biblia dice que Job perdió todo lo que tenía en un día. The Bible says that Job lost everything all in one day. Ahora, hablando de problemas, They're talking about problems. yo pienso que ese hombre tenía un serio problema, ¿no creen? I believe that man has a lot of problems, don't you think? Tenía todo lo que tenía, tenía todo lo que él quería tener antes y de repente él lo pierde todo en un día. You know, he had everything that he wanted, and then all of a sudden, just in one day, he loses everything. Wow. 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 Ahora tal vez estamos pensando, o estás pensando, si Job era un hombre bueno y honrado y amaba a Dios, You may be thinking, if Job was a good man, an honest man, and he loved God, ¿por qué lo perdió todo? why did he lose everything? ¿Te has hecho esa pregunta tal Have you vez? ever asked yourself, Si este hombre era bueno y honraba a Dios, if this man was good and he honored God, ¿por qué perdió todo lo que tenía why did he lose everything that he had en un solo día? in just one day? ¿Acaso
¿Había algo mal en su vida? Maybe there was something not right in his life. Pero ¿sabes qué pienso lo que estaba haciendo Dios con Job? But you know what I think God was doing with Job? Estaba probando la fe de He Job. was testing his faith. Estaba probando la fe de Job. He was testing Job's faith. Dios prueba nuestra fe. God tests our faith. Dios prueba nuestra fe. God tests our faith. Y yo pienso que Dios estaba probando la prueba de Job. Estaba probando la fe de Job. I think God was testing Job's faith. Sí, estaba probando la fe de Job. He was testing Job's faith. Y Dios prueba la fe de nosotros también. And God tests our faith also. Entonces, cuando tú estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, So when you're going through a difficult time in your life, quiero que te des cuenta de eso. I want you to know this. Porque muchos de nosotros, cuando Dios no responde nuestras oraciones, Because many of us, when God doesn't answer our prayers, nos queremos dar por vencidos. we want to give up. Pregúntame a mí, ¿cuántas veces yo he querido darme por vencido? Ask me, how many times have I just wanted to give up? ¿Sabes cuántas veces? You know how many? Cada semana. Every week. Yo digo, ya no quiero nada. I say, I don't want anything Ya more. no voy a hacer nada. I'm not going to do anything no more. Pero Dios está ahí, está allí. Tienes que seguir, tienes que seguir. But God is right there. No, you got to keep going. Y You yo gotta keep pienso going. que es la fe que Dios está probando en mí And I think it's the faith that God is testing. y en muchos de nosotros. And in many of us, Siento como que si Dios me estuviera diciendo, ¿estás creyendo en mí I feel like God is saying, are you believing in me? o estás creyendo en alguien más? Or are you believing in someone else? ¿Estás creyendo en la gente que te he dado Are you believing in the people that I gave you? o estás creyendo en mí? Or are you believing ¿En in quién me? estás creyendo? Who are you believing? Entonces Dios prueba nuestra fe a cada día. So God tests our faith every day. Dios prueba nuestra fe todos los días. God tests our faith every day. Y la Biblia dice que Job, en el capítulo 1 del 13 al 17, In the book of Job 1:13 to 17, lo dice en unas frases muy breves, it says a brief sentences. cómo Job fue arruinado en solo un día How Job was ruined in just one day a causa de robos, catástrofes naturales y consecuencias de guerras. You know, robberies, natural catastrophes, consequences of wars. Y Job, que era un hombre muy rico, quedó sin nada en un día. And this Job was very rich and he stayed with nothing. Nada quedó, sin nada. He stayed with nothing. Y la Biblia dice que mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta en la casa de su hermano mayor, You know, the Bible says that one day Job's sons and daughters, they were partying at the older brother's house. llegó un mensajero a decirle a Job And a messenger came to tell Job. y le dijo, unos bandidos nos atacaron y se robaron todos los animales. Some bandits attacked us and stole all the animals. Y esos bandidos mataron a toda la gente. And those bandits killed all the people. Y solo yo pude escapar para darte la noticia. And I was the only one able to escape to come give you this news. Y todavía ese hombre estaba hablando cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job. And while this man was still talking, another messenger came to tell Job. Y le dijo, un rayo acaba de matar a las ovejas, a las ovejas y los pastores. A lightning bolt has just killed the sheep and the shepherds. Y solo yo pude escapar para darte la noticia. And only I was able to escape to come give you this news. Y todavía no terminaba de hablar ese hombre And this man hadn't finished speaking. cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job. And another messenger came and said to Job, Le dijo, 3 bandidos nos atacaron. 3 bandits attacked us. Mataron a los esclavos They killed the slaves. y se llevaron a los camellos. And they took the camels. Y solo yo quedé vivo para darte la noticia. And I was the only one stayed alive to come give you this news. Ahora, ¿cómo creen que Job reaccionó en ese momento? How do you think Job reacted in that moment? ¿Cómo creen que Job reaccionó en ese momento? How do you think he reacted at that moment? Yo pienso que si yo hubiera sido, me hubiera decepcionado, me hubiera enojado. I think it was me. I would got upset. ¿Sí? Hubiera hecho algo en ese momento. Hubiera hecho algo en ese I would momento. have done something at that moment. Pero Job no hizo eso. But Job, he didn't do that. Lo que Job hizo, se postró en tierra y adoró a Dios. What Job did is he bowed down onto the ground and worshiped God. Y adoró a Dios y le dio alabanza a Dios. And he gave worship to God. Y le dijo a Dios, Dios, todo lo que yo tenía, tú me lo diste.
And he said, God, everything I had, you gave to me. Y todo lo que tú me quitaste, tú me lo diste también. And everything you took away from me, you gave to me also. Dios quitó y Dios me dio. God gave and takes. Y dijo, bendito sea el nombre de Jesús. And he says, Bendito, may the name of the Lord be praised. bendito sea el nombre de Dios. May the name of the Lord be praised. Job no se enojó, Job didn't get mad. ni criticó a He nadie. didn't criticize anyone. Ahora, Job aún tuvo otra prueba. Él tuvo una prueba física también. You know, Job had another test, a physical test. La Biblia dice que Job se llenó, después de que perdió todas sus posesiones, The Bible says after he lost all his possessions, la Biblia dice que se llenó de llagas en todo el cuerpo. that his body filled with sores all over. Y fue y se sentó en un montón de cenizas. And he went and set himself on a heap of ashes. Y no nada más eso. And not only that, La Biblia dice que todo el día se pasaba rascándose con una piedra el cuerpo. the Bible says that he spent all day scratching himself with Imagínate. the rock. Imagínate toda la comezón que él sentía Imagine all the itch that he felt, rascándose con una piedra. scratching with the rock. Yo pienso que se sacaba sangre. I'm sure he probably even bled. Muchas veces cuando nosotros tenemos mucha comezón en una pierna, a un lado nos rascamos y muchas veces nos sacamos sangre con las uñas, ¿sí? Many times we scratch ourselves and we're itching, we're scratching, so we make ourselves bleed. ¿Verdad que sí nos ha pasado eso? Has that happened to you guys? Sí, a mí me ha pasado eso. That's happened to me. Me he rasguñado con la uña. Cuando nos da comezón. Pero Pero it itch. imagínate este hombre rascándose con una piedra. Imagine this man scratching with the rock. Tenía mucha comezón. He had a lot of itch. Y todo el día se la pasaba rascando. So he spent the time scratching himself. Ahora, y no nada más eso. And not only that, Su esposa también vino a decirle a Job. Job's wife also came to tell him, Y le dijo, ¿por qué sigues demostrando que eres bueno? why do you keep showing that you're good? Le dijo, mejor maldice a Dios y muérete. Better yet, curse God and die. Ahora, ¿qué clase de esposa tenía Job? Now, what kind of wife did Job have? En lugar de apoyarlo, le dijo, muérete. Instead of supporting him, she tells him, die. Yo pienso que no era una mujer que creía en Dios I believe she wasn't a believer. para decirle a Job eso, que se muriera. You know, to tell Job to die. Ahora nosotros, si tenemos esposa, una esposa o un esposo, debemos de apoyar a nuestra esposa o a nuestro esposo Now, we have a husband or a wife, we need to support one another. cuando están pasando por algo difícil en su vida. When they're going through something difficult in their lives. No hagamos lo que esa mujer le dijo a Job. You know, don't do what that guy, what the wife said to Job. Que le diga, mejor muérete. You know, it's better yet die. O tal vez pienses en eso, ¿verdad? Cuando estás enojado con tu esposa o tu esposo. You might be thinking that when you're mad with your husband or your wife. Pero no, debemos de orar por nuestras esposas. But no, we're supposed to pray for our wives. Debemos de orar por nuestros We esposos need to pray for our husbands cuando están pasando por algo difícil en sus vidas. when they're going through something hard in their life. Ahora, Job, la Biblia dice que Job también tenía 3 amigos. The Bible also says that Job had 3 friends. Job tenía 3 amigos y cuando se dieron cuenta por todo lo que Job estaba pasando, And when they found out that everything that Job was going through, fueron a verlo, they went to visit him. fueron a ver a Job They went to go see him para consolarlo y decirle que estaban tristes por todo lo que le estaba pasando a Job. You know, they went to comfort him, to tell him that they were sad for everything that happened to him. Y la Biblia dice que por 7 días estuvieron con él. And the Bible says for 7 days they were right there with him. Por 7 días estuvieron con Job. For 7 days they were with Job. Estuvieron con él y era tan grande el dolor y la tristeza que Job estaba pasando You know, the suffering was so great that Job was going through, que no se atrevieron a decirle nada a Job. no one dared to say anything to Job. Se pasaron 7 días con él nada más acompañándolo. You know, they were there with him 7 days just supporting him. Ahora, ¿tienes a alguien así? Now, do you have someone like this? ¿Tienes a alguien que tú conoces que está pasando por algo difícil en su vida? Do you know someone that's going through difficult times in their life? Yo pienso que tenemos que pasar tiempo con ellos. I believe that we need to spend time with them. Yo pienso que debemos de llorar con ellos. I believe that we should cry with them, Debemos de reír con ellos, laugh with them, darles consuelo give them comfort, y darles esperanza. and give them hope. Si tenemos personas así, amigos así,
If we have friends like this, tenemos que pasar tiempo con ellos. we need to spend time with them. Tenemos que darles consuelo. We need to comfort them. Tenemos que darles esperanza We need to give them hope por esos tiempos duros que ellos están pasando. in those very hard times that they're going through. Esas son la clase de amigos que debemos de tener. Those are the kinds of friends that we need to have. Que estén con nosotros cuando estamos pasando por algo difícil. That they'll be there for us when we're going through something Y difficult. que tú estés con ellos cuando ellos están pasando algo difícil Or en you'll sus be vidas. with them when they're going through something difficult. Ahora, y la Biblia dice que a pesar de todo lo que Job estuvo pasando y le sucedió en su vida, And the Bible says also, despite of everything that had happened to Job in his life, Job no ofendió a Dios. Job didn't offend God. Job no ofendió a Dios, Job didn't offend God. ni le echó la culpa a nadie. And nor did he blame anyone. Ahora yo pienso que esta es victoria en medio de una prueba. I believe this is victory in the middle of a test. Porque Job no acusó a nadie, Because Job didn't accuse anyone. no le echó la culpa a He nadie, didn't blame anyone. ni se quejó con Dios He didn't even complain to God durante ese tiempo. in that time. Zacarías capítulo 13:9, Zechariah 13:9, mira lo que dice la Biblia. look what the Bible says. Dice, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. It says, I will refine them like one refines silver. I will test them like one tests gold. Dios probó la fe de Job God tested Job's faith y refinó su carácter and refined his character durante todo ese tiempo. throughout that time. Dios estaba probando a Job. God was testing Job. Dios nos prueba a nosotros también God tests us also. y nos prueba a través de los problemas. And he tests us through the problems. Nos prueba a través de una enfermedad. Problems through a sickness. Dios refina nuestro carácter God refines our a character través de las tormentas de la vida. through the storms of life. Dios probó a Moisés God tested Moses durante 40 años for 40 years. y fue el hombre más manso de toda la región. And he was the most humble man in his time. Es lo que dice la Biblia, que fue el hombre más manso de toda la región. This is what the Bible says, that he was the most humble man at his time. Dios prueba nuestra fe. God tests our faith. Dios prueba nuestra fe a través de los tiempos difíciles de la vida. God tests our faith through the difficulties in life. Si tú estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, If you're going through something difficult in your life right now, Dios puede estar probando tu fe. God can be testing your faith. Dios quiere saber si le vas a ser fiel a Él, sí o no. God wants to know if you're going to be faithful to him, yes or no. Porque muchas veces, cuando Dios nos está probando, Because many times when God is testing escúchenme us, bien, listen well, ya no queremos nada de Dios. we don't want nothing of God anymore. Quieres dejar todo. We want to leave everything. Quieres dejar la iglesia. You want to leave church. Quieres dejar tus grupos. You want to leave your groups. Quieres dejarte de congregarte con la gente. You want to stop fellowshipping, getting together with people. Y hasta piensas que Dios no existe. And you think God doesn't exist Porque Dios no contesta nuestras oraciones. because God doesn't answer our Yo prayers. me he sentido así. I felt this way. Yo me he hecho esa pregunta a veces. I've asked myself this question. ¿Existe Dios en realidad? Does God really exist? Y le digo a Dios, ¿qué no miras por todo lo que estoy pasando? And I tell God, can't you see what I'm going through? Estoy pasando por un tiempo duro. I'm going through a hard time. Estoy pasando por un tiempo difícil en mi vida. I'm going through a difficulty time in Yo my ya life. no quiero regresar a la iglesia. I don't want to go back to church. Ya no quiero seguir haciéndolo. I don't want to do this no more. Dios, respóndeme. God, answer me. Necesito ayuda. I need help. ¿Dónde estás? Where are you? Pero Dios prueba nuestra fe. But God tests our faith. Dios quiere saber si le vamos a ser fiel, sí o no. God wants to know we're going to be faithful, yes or no, En medio de las tormentas, in the middle of the storms, en medio de los in problemas. the middle of problems. Ahora, cuando Job fue probado por Dios, When Job was tested by God, Job salió de su experiencia como un hombre mejor y más sabio, Job, he came out of his experience a better man and a wiser man, con mucha paciencia, with a lot of con patience, mucha fe with a lot of faith, y con un buen carácter, and with a good character, con un buen carácter. with a good character. Muchas veces hay muchos de nosotros que tenemos un mal carácter Many of us, we have a bad character, y Dios nos está probando. and God is testing Dios us. quiere que cambiemos, God wants us to change, que cambiemos ese carácter. to change his character. Ahora, las personas
honestas, de buen corazón, que escuchan la palabra de Dios, se aferran a ella. Now, honest people with a good heart who hear the word of God clings to it. La paciencia, Patience, la fe faith, y el carácter character son los problemas de la vida. are the problems of life. Y es una de las herramientas que Dios usa para formar nuestro carácter. And it's one of the tools that God uses to form our character. Usa la paciencia, He uses patience, la fe, faith, el carácter character, y los problemas de la vida. and problems of life. Esa es una herramienta que Dios usa para formar nuestro carácter. This is one of the tools that God uses to form our character. Y Él quiere formarnos. And He wants to change us. He wants to form us. Quiere formar a cada uno de nosotros. He wants to form each one of us. Quiere saber si realmente somos fieles, He wants to know we're going to be faithful. si le somos fieles a Él. Faithful to Him. La paciencia y la fe en nuestra vida Patience and faith in our life, brotan del poder de Dios basado en nuestro carácter. it springs from the power of God based on our character. Ahora, al final Job pasó la prueba. In the end, Job passed the test. Job pasó la prueba. Job passed the test. Y Dios le respondió la oración a Job. And God answered Job's prayer. Dios lo restauró. He restored him. Dios restauró y lo sanó de su aflicción You know, God restored him and healed him from his affliction. por todo lo que le había pasado durante todo ese tiempo. Everything that happened to him during that long period of time. Y Dios va a hacer lo mismo contigo. And God is going to do the same with you. Dios va a hacer lo mismo contigo. God is going to do the same with you. Dios te va a restaurar. God is going to restore you. Dios te va a sanar God is going to heal de you tu problema, de tu aflicción. from your problem, from your affliction. Simplemente tienes que perseverar Simply all you need to do is persevere y seguir adelante and keep going forward y no darte por vencido, and not give up. así como Job lo hizo. Just like Job did. Job no se dio por vencido. Job didn't give up. Él siguió glorificando a Dios He kept glorifying God en medio de los problemas, in the middle of problems, en medio de toda la aflicción, in middle of all the afflictions, en medio de todo lo que estaba pasando. in the middle of everything he was going Y aún through. su esposa le decía que se muriera. Look at even his wife told him, die. Mejor muérete. It's better yet, just die. Maldice a Dios. You know, curse God. Dios no responde tus God oraciones. doesn't answer your prayers. Eso era lo que le estaba diciendo su esposa That's what his wife Ah. was telling him a Job. to Job. Pero mira lo que dice Job en el capítulo 42:10. Look what Job says in 42:10. Dice que después de que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que tenía antes. It says, when Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. La Biblia dice que cuando Job oró por sus 3 amigos, The Bible says when Job prayed for his 3 friends, Dios le regresó 2 veces más de lo que tenía antes. God gave him back twice as much as he had before. Wow. Wow. Dios estaba probando la fe de Job. God was testing Job's faith. Y así Dios está probando la fe de cada uno de nosotros. And God is testing all of us with our faith. ¿Vamos a seguir adelante? Are we going to keep going? ¿Seguir confiando en Dios? Keep trusting in God? ¿O vamos a dejar de seguirlo? Or we're going to stop following him? Porque simplemente estamos pasando por un problema Because simply we're going through a problem difícil en nuestra vida. in our lives. Y decimos, Dios no me responde. And we say, God's not answering me. Ya no lo voy a seguir. I'm not going to follow him. No, Dios quiere que perseveres y sigas adelante. God wants you to persevere and keep going forward. Porque Dios quiere formar tu carácter God wants to form your character, a través de las dificultades, you know, through the difficulties, a través de los problemas que pasas through the problems you're going through todos los días. every day. Y la Biblia dice que cuando Job oró por sus 3 amigos, Dios los restauró. And the Bible says that when Job prayed for his friends, God restored him. Es más fácil que nosotros oremos por alguien más. Digo, es más fácil orar por nosotros mismos que oremos por alguien más. You know, it's easier to pray for ourselves than to pray for someone else. Porque muchas veces nosotros oramos por nosotros mismos. Muchas veces oramos por nosotros Because mismos. many times we pray for ourselves. Y decimos, Dios, dame esto, Dios, dame aquello. We say, God, give me this, God, give me that. Pero no oramos por las necesidades de alguien más. But we don't pray for the needs of others. Somos egoístas. You know, we're selfish. Pensamos más en nosotros que en los demás. We just think of ourselves and others. Pensamos más en las necesidades de nosotros
We que, think more of our needs que en las necesidades de las demás personas. than the needs of other people. Y Dios dice que oremos por las demás personas también. And God tells us to pray for others No also, nomás por nosotros. not just for us. Y cuando oramos debemos de orar por los demás también. When we pray, we need to pray for others also, Especialmente cuando están pasando por un tiempo difícil en su vida. especially when they're going through hard times in their life. Y casi siempre pensamos que nadie tiene los problemas que nosotros tenemos. You know, we think no one has the problems that we have. Cuando estamos pasando por un problema decimos, no, tú no sabes los problemas que yo estoy pasando. You know, when we're going through a problem, you say, you don't know what the problem I'm going through right now. Yo pienso que mis problemas son tan grandes que tal vez nadie los puede resolver. I believe that my problems are bigger that they cannot be solved. Y nadie sabe por lo que yo estoy pasando. And no one knows what I'm going Yo through. sé por lo que yo estoy pasando. I know what I'm going through. Pero la enseñanza de Job nos muestra que después de que Job oró por sus amigos, But Job's teaching shows us that after he prayed for his 3 friends, aquellos mismos amigos que lo criticaban, those friends that criticized him, que hablaban mal de él, that talked bad about him, que le decían, Job, tal vez hay un problema en tu vida, that they were telling him, hey Job, maybe there's a problem in your life. tal vez hay un pecado en tu vida, Maybe there's sin in your life que no has confesado a Dios. that you haven't confessed to God. Y por eso estás pasando por todos esos And problemas. that's why you're going through all those problems. Él no los criticó, He didn't criticize him. él no les dijo nada. He didn't say anything to them. En lugar, él oró por ellos. What he did, he prayed for them. Y después que oró por ellos, Dios los restauró And after he prayed for them, God restored y him los sanó. and healed him. Cuando esos hombres lo criticaban When those men used to criticize y him, hablaban mal de él. they talked bad about him. Pero mira lo que dice la Biblia en Mateo 5:44. Look what Matthew 5:44 says. Dice, pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. You know, it says, but I say to you, love your enemies and pray for those who harass you. ¿Tienes problemas con tus amigos? Do you have problems with your friends? ¿Tienes problemas con un amigo que tú conoces? Do you have problems with a friend that you know? Tal vez tienes problemas con alguien, Maybe you have problems with someone. con alguien en la familia, Maybe within your family. con alguien en la escuela. Maybe at school. ¿Tienes amigos en la escuela que no te caen bien? Do you have friends at school that you just don't like him? ¿O en el trabajo? Or at work? ¿Conoces a alguien que dices, no me cae bien esa persona? Do you know someone like that? ¿Tienes a alguien así que dices, no me cae bien esa persona? You're like, nah man, that person I don't like. ¿O en el trabajo? Or maybe at work. ¿O el jefe no me cae bien? Or my boss, I don't El like jefe him. no me cae bien, él prefiere mejor a aquella y a él que a mí. You know, I don't like my boss. He prefers that one over me. Y no me cae bien. And I don't like him. O tal vez es tu vecino. Maybe it's your neighbor. Escuché por ahí que alguien dijo, vecinos, tal vez es tu vecino que no te cae bien. Maybe it's your neighbor that you don't like very well. Y cuando miras a esa persona, And when you see that person, no la quieres tener cerca de ti. you don't want that person near you. Le sacas la vuelta o te alejas de ella. You turn away and go away. ¿Somos esas personas? Are we those people? La Biblia dice que oremos por ellos. The Bible says pray for them. Oremos por ellos, así como Job oró por sus 3 amigos You know, the Bible says we pray for him just like Job prayed for his 3 que lo friends. molestaban, They bothered him. lo criticaban, They criticized lo him. acusaban They accused him. por todo lo que le estaba pasando. Everything that was happening to him. Que le decían que la causa, que todo lo que estaba pasando era porque había un pecado en su vida. They told him everything that he was going through was because there was sin in his life. Un pecado que él no había confesado. A sin that he hadn't confessed. La Biblia dice que una de las razones que Dios no contesta nuestras oraciones The Bible says the one reason that God doesn't answer our prayers, es porque puede haber un pecado en nuestra vida. it can be that because there's sin in our life. Esta es una razón, This is one reason. pero hay muchas razones. But there are many reasons. Muchas razones por qué muchas veces Dios no contesta nuestras But oraciones. there are many reasons why God doesn't answer our prayers. La Biblia dice que son nuestros pecados que pueden estar estorbando nuestras oraciones. The Bible says that it is our sin that can be hindering our prayers. O puede ser la falta de fe en Dios. Or it can be the lack of faith in God. Entonces, si hay algo en nuestra vida, si hay un pecado en nuestra vida, o tienes algo contra alguien, o cualquier área que tú pienses que hay un pecado en ti, tenemos que arrepentirnos. So we have something against somebody or anything like that,
That's whatever's hindering our prayers, we need to repent. Tenemos que arrepentirnos ante Dios We need to repent before God y pedirle a Dios que nos perdone. and ask God to forgive us. Y yo pienso que esa es una oración que Dios va a escuchar. I believe this is a prayer that God will listen. Dios va a escuchar una oración de arrepentimiento. God will hear the prayer of repentance. Sí, esa es una muestra de nuestra fe en Dios. That's our faith in God. Cuando yo vine a Dios, yo me arrepentí de mis pecados. When I came to God, I repented from my Yo me sins. arrepentí de todos mis pecados. I repented from all my sins. Y Dios comenzó a hacer grandes cosas en mi vida. And God started doing great things in my life. Comenzó a trabajar en mi vida. He started working in my life. Comenzó a restaurar todo lo que yo había perdido. He began restoring everything I had lost. Restauró mi matrimonio. He restored my marriage. Restauró a mis hijos. He restored my kids. Me restauró de mi aflicción, He restored me from my addiction, de los problemas que yo the tenía, problems that I had, de la adicción que yo the tenía. addiction that I had. No lo hizo de la noche a la He mañana. didn't do it for overnight. Como nosotros queremos que lo queremos rápido. You know, like us, we just want it rapidly. No, Dios trabaja en nosotros día a día, No, God works with us day by día a día. day by day. Pero nos tenemos que someter a Dios. But we need to commit ourselves Tenemos to que God. obedecer a Dios. We need to obey God, Y Dios te sanará. and God will heal you. Dios te restaurará. God will restore you, Y te dará todo lo que el diablo te ha robado. and He will give you back everything the devil stole from you Cuando tú le eres fiel a Dios. when you're faithful to God. Cuando tú sigues adelante y no te das por When you vencido. keep going forward and not give up. Ahora, si hay un pecado en nuestra vida, hay que confesárselo ante Dios. Now, if there's sin in our life, we need to confess it before God. O si conoces a alguien así, Or we know someone like hay this, que orar por ellos pray for them para que Dios trabaje en la vida de ellos, so God will work in their lives. para que ellos se arrepientan de sus pecados So they'll repent from their y sin, Dios los restaure and God will restore y los sane and heal them. de su enfermedad, From their de sickness, sus problemas, their problems, de su their adicción addiction, o del problema que estén teniendo en su vida, or the problem that they have in their life, todo lo que estén pasando. for everything they're going through. Amén, Amen? amén. ¿Me entendieron? Did you understand? Amén. Que vamos, tiene mucho sentido, ¿verdad? It makes sense, Tiene right? mucho sentido que la oración que Dios escucha es una oración de arrepentimiento. The prayer that God listens to is a prayer of repentance. Y no nos demos por vencidos. And let's not give up. Pase lo que pase, Whatever happens, la salvación es personal. salvation is personal. Es personal. It's personal. Muchas veces nosotros queremos salvar a todo el mundo, ¿verdad que sí? Many times we want to save the whole world, right? Amén, gloria a Dios, es bueno Amen. eso. Glory to God. It's good. Queremos que todos se salven, We want everyone to be saved. pero es una decisión que ellos y nosotros tenemos que hacer But it's a decision that everyone has to make todos los días. every day. Pero Dios sí nos manda a que le llevemos las buenas noticias a los perdidos. But God does demand and command for us to go reach the lost Ajá, que alcancemos a los perdidos y les hablemos acerca de Jesucristo, and to talk to them about Jesus, que hay una vida eterna that about there's eternal life después de la muerte. after death. No más muerte, vida eterna. No more death, eternal life. Amén. Amen? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. We're going to stand up, we're going to pray. Vamos a orar. Yo estoy pensando orar acerca, si hay un pecado en nuestra vida, hay que arrepentirnos. You know, we're going to pray, there's a sin in us, we're going to repent. O si hay alguien en la familia que tienen un pecado, hay que arrepentirnos por ellos también. You know, if there's a sin in someone in our family, we need to repent for them. Podemos arrepentirnos por ellos también, pero ellos se tienen que arrepentir por sus pecados You know, también. but they have to repent from their own sin. Amén, vamos a orar. Let's pray. Y me gustaría que Jenny ore. Okay, Father God, we come before you in the name of Jesus. Señor Jesús, venimos ante ti en el nombre de Jesús. I ask right now, Lord God, Te pedimos esta mañana, hoy, to help us, Father God. If we have any sin in our lives that we have not repented from, que nos ayudes, que si hay un pecado en nuestra vida que aún no nos hemos arrepentido, right now we repent in front of you, Lord God. ahora en este momento nos arrepentimos ante ti. We give it to you. Te lo damos a ti We ask you to forgive us. y te pedimos que nos perdones. Help us, Father God, to keep looking for you and keep going
Ayúdanos, Señor, de seguir buscándote y seguir adelante. Help us to be faithful to you, Ayúdanos a ser fiel a ti. no matter our circumstances. No importa nuestras circunstancias. No matter you haven't answered our prayers. No importa si aún no has respondido nuestras oraciones. Help us to keep faithful and follow you. Ayúdanos a ser fiel y seguirte a ti. Help us to be like Job. Ayúdanos a ser como Job. He kept going forward, Él sí- walking with you. Él siguió adelante, caminando contigo. He didn't leave you or abandon you. Él no te dejó ni te abandonó. He went through a lot and lost everything, Él pasó por mucho y perdió todo. but yet he was faithful to you, Lord. Pero Él fue fiel. And we want to be just like him. We want to be faithful to you, God. Y nosotros queremos ser como Él, como Cristo, ser fiel a ti. No matter what we're going through, No importa lo que estemos pasando. we are going to be faithful to you, God. Te vamos a ser fiel a ti, Señor Dios. Right there where you're at, tell God, God, this is what I'm going through, and I give it to you, and I repent from it. Ahorita dile a Dios, ahí donde estás, Señor, ayúdame por lo que estoy pasando y arrepiéntete de tus pecados. And God will bring that healing and restoration. Y Dios te sanará y te restaurará. But remember, we have to have that faith in him. Pero tenemos que tener esa fe en Él. Lord, I ask in the name of Jesus right now, Lord God, Señor, te pido en el nombre de Jesús, for everyone here, por todos los que están aquí, that you bring healing and restoration. que tú los sanes y los restaures. You help them with what they're going through right now. Ayúdalos por todo lo que están pasando, We go through a lot each day, porque pasamos por muchas cosas durante todos los but días. we know that you are right there with us. Pero nosotros sabemos que tú estás con nosotros. You're going to bring us out Tú nos vas a sacar de ahí, from wherever we're at. de donde quiera que estemos. We thank you and we praise you, Lord. Te damos gracias y te adoramos. In your precious name of Jesus. En el nombre de Jesús. And we all say, Y todos decimos, Amen. amén, amén, amén.